Penguin Random House Audio presenta El juicio de la historia, Maximiliano, de José Manuel Villalpando, narrado por Víctor Manuel Espinosa. 1. ¿Enjuiciar a un emperador? El fuego de la artillería republicana se hacía cada vez más intenso sobre el Cerro de las Campanas. Las columnas se acercaban ahogando a los defensores de la última posición imperial, quienes, inquietos y temerosos, apenas podían soportar el rugir de las granadas y el aullido de los soldados republicanos que se les echaban encima. En la madrugada del 15 de mayo de 1867, la posición era insostenible. A las débiles fortificaciones del cerro habían llegado el emperador y sus principales generales en busca de refugio y tropas leales para emprender, quizá, la acción decisiva. La ciudad de Querétaro había visto cómo, desde antes del amanecer, los republicanos entraban a ella y la recorrían en son triunfal, disparando al aire y dando verdaderos alaridos de furia y gozo. Ya no importaba si la plaza había sido tomada a viva fuerza, como quería Escobedo, o si había sido vendida, traicionando López al ejército imperial como corría el rumor. El hecho era que los soldados de la República vencían a los seguidores del imperio. Desde la pequeña elevación del cerro, Maximiliano observó con detalle la compacta masa humana que lo cercaba. Preguntó a sus generales si era posible romper las líneas enemigas y salir airosos de ese trance decisivo. El general Tomás Mejía tomó un miralejos y examinó detenidamente la situación. «Señor, pasar es imposible, pero si vuestra majestad lo ordena, trataremos de hacerlo. En cuanto a mí, estoy dispuesto a morir». Desalentado, el emperador dictó su última orden como monarca. Envió a uno de sus ayudantes a dialogar con Escobedo, al tiempo que izaban la bandera blanca, la señal de rendición. Se hizo el silencio en el campo imperial. Los republicanos, a su vez, dejaron de disparar. Maximiliano no esperó el regreso de su emisario. Montó a caballo y se dirigió hacia donde un grupo de jinetes republicanos avanzaba. Era el general Ramón Corona, comandante de esa línea, ante quien el emperador se rindió a discreción. Corona dispuso el traslado de los rendidos a la ciudad, en donde se encontraron con el general Mariano Escobedo, comandante en jefe, a quien Maximiliano entregó su espada y con quien dialogó algunos momentos. Luego, despojados de armas, cabalgaduras y demás pertenencias, fueron conducidos al convento de la Cruz. Así, el sueño imperial terminaba para Maximiliano. Con él a la cabeza, todos los generales, jefes, oficiales y tropa que defendían Querétaro quedaron hechos prisioneros de guerra y puestos a disposición del Supremo Gobierno para que dispusiera de su suerte, según informó con su parquedad habitual Escobedo. ¿Qué hacer con los prisioneros? Mucho antes de que el gobierno de la República comunicara oficialmente qué hacer con ellos, Maximiliano tenía ya su propuesta. El mismo día de su captura, ingenuamente le dijo a Escobedo que no deseaba otra cosa que salir de México y que, en consecuencia, espera que se le dé la custodia necesaria para embarcarse. Aunque, en tono melodramático, agregó: «Si es necesaria alguna víctima, lo sea la de mi persona». Al poco tiempo, también solicitó una entrevista con Juárez. Como era natural, tales peticiones transmitidas al presidente Juárez no merecieron ninguna respuesta, menos aún la de entrevistarse con él. Ralph Rother, penetrando en la psicología de don Benito, explica por qué no se celebró la entrevista. De todos los peligros implícitos de aquel documento, el más grande para Juárez era el riesgo del contacto personal con un adversario generoso, y ahora que sus posiciones estaban invertidas, el peligro de personalizar la cuestión mexicana y de conmoverse y quedar desarmado, traicionando el porvenir al traducirlo en una tragedia individual, era mortal, y lo eludió en defensa propia. Pero el silencio del gobierno republicano preocupó a más de uno. Alguien sugirió que Escobedo no se atrevía a tomar la determinación de pasar por las armas a los prisioneros pensando en su futuro político, puesto que si hubiera deseado fusilarlos, podría haberlo hecho con la simple aplicación de la ley del 25 de enero de 1862. Consideró, sin embargo, lo grave de su condición y prefirió descargar la responsabilidad en el gobierno. Sin embargo, esta decisión no estaba dentro de sus facultades, puesto que, aunque días antes Juárez le había ordenado fusilar a todo oficial imperialista que cayera en sus manos, las circunstancias en este caso eran muy diferentes. Y con fundamento puede pensarse que Escobedo recibió del presidente instrucciones confidenciales contrarias, mediante el teniente coronel Manuel Aspir,
Sample complete. Ready to continue?